Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa en este día, en esta noche. Hoy es culto de enseñanza bíblica, de doctrina, y si el Señor me lo permite, vamos a continuar con el mensaje que iniciamos el viernes pasado o el domingo pasado, el cual titulamos Las características escriturales de la novia de Cristo en todas las edades, pero si el Señor me lo permite, hoy vamos a hablar de esa novia de Cristo, de esas características que tendría la novia de Cristo, pero en el fin de la redención. Es decir, en este momento, en este tiempo en el cual nos encontramos. Y si el Señor nos lo permite también, mi amado hermano, vamos a tratar de aclarar algunas ideas, algunos conceptos. Este mensaje, pues algunos me han estado preguntando, me han estado escribiendo respecto a algunas cosas que se dijeron. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a iniciar. Vamos a orar, mi amado hermano. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios todopoderoso, delante de tu santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar en este momento. Primero que todo, queremos darte gracias, mi Señor, porque tú, en medio de todas las cosas que estamos viviendo, en estos días finales, nos has permitido tu paz, nos has permitido tu palabra, nos has permitido tu Espíritu Santo en medio de nosotros, nos has permitido el acompañamiento, mi Señor. Y aunque cada uno de tus pequeños se encuentra recluidos en sus hogares, con sus familias, su presencia, su Espíritu Santo y su palabra no nos ha faltado, mi Señor. Aquí estamos en este momento, mi Señor, con el único anhelo, con el único deseo, mi Señor, de predicar tu santa y bendita palabra. Yo te ruego, Padre, que a medida que avancemos, que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones. Porque si tú no estás, Padre, si tú no estás edificando, mi Señor, entonces en vano sería construida la casa, mi Señor. Te pedimos todas estas cosas en el dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Alabados al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Capítulo 5, verso 17 en adelante. Recuerden, mi amor hermano, estamos hablando de las características escriturales de la novia de Cristo en el fin de la redención. Dice la palabra así en el nombre del Señor Jesucristo. Ojalá que puedan ver la pantalla que estoy compartiendo para que todos podamos seguir la escritura. Dice la palabra del Señor. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía Cristo que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, fíjense aquí, mi amor, hermano, en esta escritura, y dice: y mayores obras que estas le mostrará. ¿A quién? Al Hijo. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna.
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Alabados al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Su luz, mi amor hermano, en este contexto es el mensaje, es decir, el ministerio de Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo el Señor Jesucristo, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, que el Padre le dio unas obras a Juan el Bautista para que hiciese y les dio una obra también al Señor Jesucristo para que él hiciese. Y el Señor Jesucristo dice que las mismas obras que el Padre le dio, ellas dan testimonio de él. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese cómo el Señor nos mandó a escudriñar las escrituras, porque tienen que estar en las escrituras el ministerio del Señor Jesucristo, y todo ministerio, mi amor hermano. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no recibís y no me recibís. Si otro viniera en su propio testimonio o en su propio nombre, a ese recibiereis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creyeseis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Gloria al nombre del Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra, mi amado hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bendito, tu santa y hermosa palabra ha sido leída una vez más. La hemos tomado, mi Señor, de aquellas palabras gloriosas, pero misteriosas,
que nuestro amado Señor Jesucristo dijo alguna vez a sus discípulos, Padre, y ellos quizás no la comprendieron, quizás ellos no la entendieron. Al igual que en el recorrer, en el transcurso de todas las edades, la iglesia ha tratado de interpretar, ha tratado de comprender esta, su santa y bendita palabra, y le ha dado interpretación, mi Señor. Pero sabemos que hay un solo intérprete y ese es usted mismo, mi Señor. Y usted dijo que en el tiempo del fin enviaría su palabra, enviaría la revelación de su palabra para que su manada pequeña, para que su novia pudiese alistarse para el rapto. Porque el rapto es en el tiempo del fin y no, mi Señor Jesús, en un tiempo diferente. Sabemos que para que tu novia se pueda ir en rapto, tú tendrías que enviar tu palabra restaurada, mi Señor, a alguien que viniese a restaurar tu palabra para que por medio de esa palabra restaurada ella se pudiese preparar. Hoy estamos nosotros aquí, los hijos del tiempo del fin, los hijos de la obra, de la última hora, los cuales estamos listos, mi Señor, queremos por tu santa y bendita palabra, prestos para en cualquier momento finalizar, culminar el proceso del rapto, mi Señor. Padre, ayúdanos ahora que queremos acercarnos a ti por tu santa y bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas con acciones de gracias. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, mi amado hermano. Qué bueno poder hablar de estas cosas que son gloriosas. Nosotros en este día en el cual nos encontramos, amado hermano, creo que estamos haciendo lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, lo que la palabra dice de nosotros. Entonces, de acuerdo al cumplimiento profético, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a la comisión que el Señor nos dio a la iglesia del tiempo del fin, de esa manera estamos obrando. Sabemos que estos mensajes que estamos predicando son mensajes que van directamente a la novia. No es un mensaje para la iglesia, porque la iglesia no lo va a recibir. No es un mensaje para el incrédulo, porque el incrédulo no va a recibir estas cosas. No sabe siquiera de qué estamos hablando, mi amado hermano. Ahora, sabemos que este mensaje o este tipo de mensajes va directamente para la manada pequeña. Cuando me refiero a la manada pequeña, me refiero a la iglesia del Señor, a la novia. Aquella novia, mi amor hermano, que está en el proceso de redención y que el Señor poco a poco ha venido restaurando, ha venido preparando, ha venido en todas las edades desde que inició la iglesia, porque esta novia del Señor inició, nació, surgió, tuvo su origen en Pentecostés, allá en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo descendió y bautizó a aquella manada pequeña, aquella iglesia. Desde entonces el Señor ha venido, mi amor hermano, y han transcurrido un poco más de 2000 años. Y han muerto hermanos, han muerto personas, pero esa manada pequeña, a esos elegidos, a esos predestinados a quien el Señor escogió y que colocó en cada una de las edades, también envió sus mensajeros para que por la palabra de esos mensajeros, esa novia predestinada pudiese venir a la palabra o venir al Señor. Y nosotros, mi amor hermano, somos esa manada pequeña, esta iglesia, esta novia, que no solamente son 2 o 3 hombres. Cuando nos referimos a esta manada pequeña, a esta manada, a esta novia, nos referimos universalmente a la novia escogida donde quiera que se encuentre, pero viviendo en este tiempo final. Estamos en el año 2020, creemos que hay una novia alrededor del mundo en este año 2020 viviendo hasta que el Señor, mi amor hermano, recoja a esa manada pequeña. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mi amor hermano, leímos en las Escrituras, leímos cómo el Señor, amado hermano, gloria al nombre del Señor Jesucristo, se refería a esa manada pequeña. Fíjense que dijimos la vez pasada cuáles eran esas obras mayores. Y quiero compartir en la pantalla que ustedes puedan observar, amado hermano, para que podamos comprender de qué obras, de qué está hablando el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces aquí dice, vamos a compartir esta pantalla, mi amor hermano. Gloria a Dios. Y dice, voy a subir esto. Dice así, las obras mayores, las obras mayores es la resurrección.
Esta obra es la que habla el versículo 20. Él dice primero que el Señor se las mostrará a él y ellos se maravillarán e introducirá o introduce a manera de explicación cuáles son estas obras. Claramente explicado en el verso 36, las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Fíjese que el Señor Jesucristo, hablándole a su iglesia, a sus discípulos, dice, las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Estas obras están explícitas e implícitas en las Escrituras y vemos por lo menos que hay una escritura, no una, hay muchas escrituras que hablan del Señor Jesucristo o del ministerio del Señor Jesucristo. Podemos verlo en Isaías, capítulo 61. Dice el profeta Isaías, 712 años antes que el Señor Jesucristo se manifestara, mire que ya estaba profetizado, es decir, había una escritura que hablaba del Señor Jesucristo. Por eso él podía decir, las obras que el Padre me dio que hiciese, esas están identificadas, se encuentran en las escrituras. Isaías 61, para que usted lo siga en su casa, del verso 1 en adelante dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, fíjense, mi amor hermano, que las obras mayores son las que la Biblia profetiza de un ministerio, lo cual dice el verso 39 de esta escritura, amado hermano, que está hablando, que estamos leyendo en el verso 39 de San Juan 5, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese que en esta enseñanza el Señor Jesucristo remite a sus hijos que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de él, pero más que de él como hombre, dan testimonio de su ministerio. El verso 36 dice más, yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Alabados al nombre del Señor Jesús. Y el verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará. Es decir, el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos que Dios lo ama a Él, ama al Hijo. Y le muestra las obras que Él hace. Pero fíjense que Él dice, y mayores obras que ésta les mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, mi amor hermano, el Señor Jesucristo sabía quién era, sabía qué estaba desempeñando, sabía qué estaba cumpliendo. Por eso él, cuando inició su ministerio, nos lo dice Lucas capítulo 4, vamos a leerlo. Estamos aquí en la pantalla que estamos compartiendo. Él dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Es decir, él buscó las escrituras que hablaban de él, las escrituras que hablaban de ese ministerio. ¿De cuál ministerio? Del ministerio del Señor Jesucristo. Hago un pequeño paréntesis, amado hermano. Cuando Isaías, 712 años, dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, nadie había comprendido esas escrituras. Quizás muchos pensaron que era Isaías hablando de sí mismo. Y muchos que escucharon eso pensaban que era de Isaías que se estaba refiriendo a sí mismo, pero no se estaban refiriendo a esa escritura a Isaías mismo, sino a un ministerio que tenía que venir. Y fíjense que 712 años después ese ministerio vino. ¿Quién lo dice? Lo dice el mismo Señor Jesucristo aquí en este libro de Lucas 4. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, fíjese que Él se identifica en las Escrituras. Entonces Él dice en el verso 15 de Lucas 4, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, el Señor Jesucristo, donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjese, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo que dijo Isaías allá en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué dice la Escritura, mi hermano? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, o sea, la palabra en Isaías decía que cuando ese ministerio se manifestara, tenía unas características o tenía una obra o tendría una comisión que cumplir. Jesús dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a pregonar, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué tal que alguien dijera, Dios me ha enviado a mí y esta escritura yo la cumplo, y orar y no se sanaran los enfermos, hiciera obras y no sucedieran? No, en el ministerio del Señor Jesucristo estaban descritas aquellas cosas que Él tendría que hacer, y esas son las obras mayores que tendría que cumplir. Entonces el verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, fíjese que él no continuó más adelante, dice, y enrollando el libro porque hasta ahí tenía que cumplir. Isaías dice, y a predicar el año de venganza, pero el Señor Jesucristo en su ministerio que inició en el año 33 hasta el año 30, que inició en el año 30 hasta el año 33, mi amado hermano, él no iba a predicar el año de venganza, el año de ira, porque eso sería otro tiempo, eso sería 2000 años después. Entonces, él vendría a predicar el año agradable, el año de gracia, el año de gracia. Y vendría a hacer todas estas obras que estamos hablando acá. El verso 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es decir, que lo que dijo Isaías 61, 712 años, lo que dijo él, hoy se está cumpliendo. Dijo el Señor Jesucristo. Hoy se está llevando a cabo el frente de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, en la escritura base de hoy, hay dos tiempos. Es decir, en San Juan, capítulo 5, verso 17 hasta el 44, Jesús hablando de estas obras mayores, allí hay dos tiempos, que es lo que dijimos el viernes pasado. ¿Cuáles son esos dos tiempos? Está el tiempo del verso 20, el del verso 25 y el del verso 28. El verso 20 de San Juan 5 dice, Jesús hablando, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Por eso decimos nosotros, mi amor hermano, que si Jesús no hizo nada por sí mismo, nosotros tampoco podemos hacer algo por nosotros mismos. Eso lo dijimos el viernes pasado. Y no podemos hacerlo también. Tampoco, como Jesús no podía hacer cosas diferentes a lo que estaba escrito de Él. Entonces Él dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará. ¿A quién? A Jesús. Y mayores obras que esta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, los maravillaron, no maravillaron, pero estaban escritas de Él. Verso 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos, entonces fíjate, mi amor hermano, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Les va a decir inmediatamente a qué se refiere, cuáles son esas obras mayores. Y dice el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Entonces, este es el primer tiempo. Verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, o sea, el ministerio del Señor Jesucristo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Y los que la oyeren, vivirán.
Y el verso 28 es otro tiempo, que no es en el presente, sino en el futuro. Y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora. Pero fíjense, dice, y ahora es. Él dice, porque vendrá ahora, pero no dice, y ahora es, sino lo deja allí. ¿Por qué? Porque no iba a suceder en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, sino que sucedería 2000 años después. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, como los que la oyeron cuando se cumplió en el ministerio del Señor Jesucristo. Verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, mi amor hermano, podríamos hacer un paralelo para mirar estas obras. Alabados al nombre del Señor Jesús. Haciendo este paralelo, podemos hacer lo siguiente. Primer cumplimiento de las obras mayores en el ministerio del Señor Jesucristo. Estamos hablando de las obras mayores. El verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esta escritura, como decíamos el viernes pasado, se cumplió. ¿Se cumplió dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el ministerio del Señor Jesucristo. Amado hermano, quiero decirte algo. Las escrituras no se pueden interpretar intelectualmente. Las escrituras no se van a interpretar de manera sin que obre, sin que opere el Espíritu Santo. La única manera para que usted y yo podamos entender y comprender la bendita y santa palabra del Señor es por medio de la revelación divina. Si no hay revelación divina obrando, operando por medio del Espíritu Santo, por medio de las Santas Escrituras, es muy difícil que las personas comprendan estas cosas. Por eso yo les decía ahora cuando inicié, nosotros estamos predicando a la novia. Esto es para la novia. Esto lo va a entender la novia. Nadie más va a entender estas cosas. Esto de la resurrección que hizo el Señor Jesucristo. Vemos, hermano, yo tengo que decirle, hay tantos cristianos y tantas iglesias que han leído la Biblia y todavía ni siquiera comprenden o ni siquiera leen o están pendientes de esta escritura, de este cumplimiento profético que está aquí en Mateo 27, capítulo 50 al 53. Que fue esto lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan 5. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a ellos, que habría una resurrección, mi amado, se cumplió al final del ministerio del Señor Jesucristo cuando fue crucificado. Fíjese lo que dice aquí en esta otra columna, lo estoy señalando acá con el puntero, dice el verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, este primer tiempo del Señor Jesucristo acá, que lo tenemos aquí, que dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, se cumplió aquí en Mateo 27, 50 al 53. Pero ese es el primer tiempo. Porque entonces el segundo cumplimiento de las obras mayores es en el ministerio del tiempo del fin. Es decir, en el tiempo del fin, antes que el rapto acontezca, tienen que llevarse a cabo unas obras mayores. Es decir, tiene que haber un ministerio efectuando, una novia, una manada pequeña efectuando las obras mayores, así como las hizo el Señor Jesucristo. Así como las hizo el primer Adán, tiene que hacerla, mi amado hermano, el Señor Jesucristo, el novio, así como las hizo el novio, tiene que hacerla la novia. Entonces aquí donde dice, segundo cumplimiento de las obras mayores en el ministerio del tiempo del fin. En el verso 28 de la lectura base, San Juan 5, 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, repito, recalco, no dice, y ahora es, aquí no dice, y ahora es, porque no iba a ser en el tiempo de él. Entonces dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, así como lo oyeron, cuando el Señor Jesucristo clamó a gran voz y entregó su espíritu y dijo, consumado es, y los muertos se levantaron, vendrá día entre que los hijos de la novia de todas las edades también van a oír esa voz y se tendrán que levantar también. De acuerdo, las obras mayores del fin, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante. Todo esto lo vimos la vez pasada. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que es un misterio, que nosotros que vivimos, fíjese, mi hermano, que está hablando el apóstol Pablo aquí, dice que nosotros que vivimos, porque el apóstol Pablo pensaba que en el tiempo de él veía las obras de Dios tan desarrolladas que pensaba que en el tiempo de él se iba a llevar a cabo el rapto, y no era así. Entonces el verso 15 dice, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor. En palabra del Señor significa el misterio que tiene que ser revelado. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Yo te digo algo, amado hermano, fíjese que nosotros no podemos leer las escrituras corriendo. Como dice la palabra, el que lee entienda. Y no hablamos del entendimiento intelectual, sino hablamos del entendimiento que viene por medio de la revelación divina. Yo les hago una pregunta, porque la escritura está escrita y hay muchos misterios que tienen que ser decodificados o tienen que ser aclarados. El apóstol Pablo dice que nosotros que vivimos, los que vivieron, es decir, la novia, el ministerio que vive, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí está hablando de la venida del Señor, pero la segunda venida, porque la primera ya se había efectuado. El apóstol Pablo no conoció al Señor Jesucristo, no lo conoció materialmente, lo conoció espiritualmente. Entonces, el apóstol Pablo estaba esperando, no la primera, la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces él dice aquí, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, amado hermano. Pero el apóstol Pablo fue reunido con los demás. El apóstol Pablo no quedó en vida cuando vino el Señor Jesucristo. Entonces, continuó el tiempo. El apóstol Pablo pensaba que él iba a quedar, que él estaría en vida cuando sucedería la segunda venida del Señor Jesucristo, pero eso no se efectuó. Eso no se efectuó tampoco en Ireneo, eso no se efectuó tampoco en Colombo, eso no se efectuó tampoco en Martín, eso no se efectuó tampoco en Martín Lutero, eso no se efectuó tampoco en Wesley, eso no se efectuó en Pentecostés 1906 o 1909, eso no se efectuó en Malaquías 4:5. ¿No se manifestó qué? ¿De qué está hablando usted, hermano Robinson? Aquellas cosas que dijo el apóstol Pablo. La segunda venida del Señor. Aquellos que habremos quedado hasta que el Señor venga, hasta la venida del Señor. ¿Cuál venida? La segunda venida. ¿Y cuál es la segunda venida del Señor Jesucristo? Es secreta. Es para raptar. Es con un propósito. Es con un objetivo. Entonces, el tiempo está claramente identificado. ¿Cuál es? Nosotros. O sea, los que vivieran. El apóstol Pablo se metía ahí, pero él no iba a estar. Entonces, los que estén vivos, los elegidos, los predestinados, la manada pequeña, la novia, el ministerio del fin, antes del rapto. Él dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, alabados al nombre del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, ahora, ¿quién es? El Señor. Es el Señor, el Espíritu Santo en sus santos, porque el Señor mismo, con voz de mando, eso ya se cumplió. Eso ya se cumplió. Sabemos que eso es el mensaje de la hora. Sabemos que eso es Malaquías 4:5. Sabemos que eso es Apocalipsis 17. Sabemos que eso es Lucas 17:30. Eso ya se cumplió, amado hermano. ¿Cuál? Voz de aclamación o voz de mando, que es el mensaje que salía llamando a la novia para que saliesen a prepararse, para que recibiesen la palabra. Eso ya se cumplió, mi amor hermano. Eso fue un ministerio que ya se cumplió, vindicado en la persona del hermano William Marion Branham, el profeta de la edad. Eso ya se cumplió, como se cumplió el mensajero se cumplió el mensajero Wesley, los Pentecostés y todos ellos. Entonces, el Señor Jesucristo no vino para culminar el rapto. Entonces, hay un ministerio, ya no está Malaquías 4:5, ya Malaquías 4:5, de acuerdo a su obra, la cumplió, sus obras mayores, porque él también, el ministerio de Malaquías 4:5, en él habían obras mayores. ¿Cuáles son las obras mayores? Las que están escritas de él. ¿Qué tendría que hacer Malaquías 4:5? Restaurar la fe, convertir los corazones de los padres hacia los hijos, revelar la palabra. ¿Ve, mi amor hermano? Revelar los misterios, y eso él lo cumplió. Entonces dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel,
Ahora, ¿cuál es esa voz de arcángel? Porque aquí hay una coma. Voz de mando es el cumplimiento profético de Malaquías 4:5, coma. Pero también dice, con voz de arcángel, aquí hay otro ministerio, que es lo que queremos decir y hemos querido predicar todo este tiempo. Y lo hemos estado predicando a la manada pequeña. Esto es para la novia. Y con voz de arcángel es otro ministerio, el ministerio de la voz de arcángel. ¿Cuál es ese ministerio de la voz de arcángel? Ahorita lo vamos a ver. Lo hemos trillado muchas veces, pero vamos a seguir viéndolo porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, hasta que todo quede bien remachado. El ministerio de la voz de arcángel es un ministerio del tiempo del fin. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese aquí que siempre está la palabra de resurrección hablando de esas obras mayores. Alabados al nombre del Señor Jesús por siempre. Entonces, amado hermano, el mismo profeta de la edad le pregunta, hablando de esas obras, él dice en el mensaje para qué fue dado el Espíritu Santo. Ahora, queremos leer un poquito más en las escrituras que usamos. Ahora, Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, recuerde que se lo dijimos la vez pasada, el que en mí cree, no el que dice que cree, el que realmente cree. Las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará. Mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Si él iba al Padre, entonces vendría el Espíritu Santo, correcto. Otra escritura dice, si yo me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, vendré otra vez y seré con vosotros y en vosotros. Fue Dios sobre usted al principio, en Cristo. Fue Dios con nosotros y ahora en el Espíritu Santo es Dios en vosotros. Entonces la obra de Dios, el Espíritu Santo, ya no morando con nosotros, ya no sobre nosotros, sino ahora en nosotros. Por eso es la dispensación del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo viniendo, sellando, entrando en el individuo para que pueda ser Dios, Cristo, en su manada pequeña. Entonces, el vehículo es el hombre, pero quien está adentro haciendo la obra sigue siendo Cristo. Por eso las obras de Cristo tendrán que manifestarse en aquel ministerio del tiempo del fin que obviamente tenga el Espíritu de Cristo. ¿Cómo sabemos si tiene el Espíritu de Cristo o no? Porque las obras que dijo él tienen que manifestarse. Entonces, primero tienen que manifestarse ¿en qué? En palabra. Es decir, esa iglesia, esa manada pequeña, ese que tiene el Espíritu Santo y que dice, mi amor, hermano, se ha identificado en la Escritura, que reconoce, se tienen que manifestar el conocimiento de la Escritura, tiene que saber qué parte de las Escrituras cumple él, como Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía quién era él. Por eso Juan el Bautista dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, porque él sabía quién era. Él se identificó en las Escrituras. El Señor Jesucristo también dijo, ¿quién era él? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Y habló de su escritura, la que hablaba de él. Por eso Malaquías 4:5 podía hablar de él, porque sabía quién era él. Él podía señalar las escrituras y sabía, era identificado por las escrituras. Por eso nosotros, amado hermano, podemos hablar de las escrituras y decir en qué tiempo estamos, en qué tiempo vivimos, qué obra tiene que manifestarse, qué tiene que suceder hoy, cuál es la hora que está dando el minutero, el segundero, qué hora está marcando el reloj de Dios, mi amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, las obras, pues, obviamente, cada ministerio, de acuerdo a lo que la Biblia diga de él, esas son las obras que va a hacer. Juan el Bautista no podía hacer las obras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no podía hacer las obras de Juan el Bautista. Malaquías no puede hacer las obras de Wesley. Malaquías no puede hacer las obras de otro ministerio, solamente hará y va a realizar las obras que el Padre le dio que hiciere, como dijo el Señor Jesucristo. Efesios 4:11-16, que es el ministerio de la voz de arcángel, que es el ministerio de la voz final, que es el último ministerio de la novia gentil, no puede hacer las obras de Malaquías 4:5, porque las obras de Malaquías 4:5 ya fueron realizadas. Las obras de Malaquías 4:5 ya se realizaron. Entonces, hay una obra por hacer. Las obras, no de Malaquías, las obras que dicen las escrituras que tendría que hacer Efesios 4:11-16, más adelante lo veremos. Que es ya en el pleno momento del rapto, en el pleno momento del cumplimiento del rapto. A mí estas cosas sencillamente me ponen muy feliz y me emocionan, mi amor hermano. Entonces dice la escritura que las horas mayores, y dice el Señor Jesús en esta escritura que estamos leyendo.
Luego dice, las obras que yo hago también Él las hará, no para hacer otra obra. Dios quiere traer el Espíritu Santo a usted para continuar las mismas obras que Él estuvo haciendo en Cristo. Las obras no eran tan necesarias en los días de Lutero. Es decir, las obras mayores, principalmente la resurrección, de la cual estamos hablando. Esa era la iglesia de Dios, pero había un poco más de necesidad en los días de Wesley. Porque como dice la Biblia, el mundo se haría más débil, pero más sabio y más perverso cada día. El mundo se está poniendo más perverso todo el tiempo. Eso lo sabemos. Hoy vemos a los hombres haciendo algunas cosas que no harían 100 años atrás. Usted nunca hubiera pensado que hubiesen hombres tan crueles para hacer lo que hacen. Son más perversos cada día. El malo se pondrá peor cada día. Así lo dice la Escritura. Más y más perversos siempre. Así que el Espíritu Santo se ha estado moviendo. Hubo solo un pequeño soplo o aliento del Espíritu con Lutero. Hubo otro pequeño soplo con Wesley, es decir, un soplo espiritual. Un soplo fue un tiempo, una edad, un cumplimiento profético. Hubo un solo soplo más profundo de él con Pentecostés. Pero ahora, Malaquías 4:5, el soplo y el espíritu han llegado a ser la misma cosa. Se han estado uniendo para hacer manifiesto este soplo poderoso del Espíritu Santo, así como él lo hizo en tiempo atrás. Ahora está manifestando las mismas obras que él manifestó en su tiempo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mire, mi amor, hermano, que también acá en las 5 identificaciones definitivas de la iglesia del Dios vivo, nos habla un poquito de estas obras mayores. Él dice en este mensaje, hay que dar testimonio de él. En San Juan 14:12, él da la enseñanza, lo que la iglesia debe de hacer, lo que la manada pequeña hoy debe de hacer. En San Juan capítulo 14, el versículo 12, veremos lo que dice allí, San Juan 14:12. Así que leámoslo, hagámoslo oficial. Muy bien, San Juan 14, verso 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hace o hará él, porque yo voy al Padre. Ese es el mensaje de la iglesia. Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, viviendo en la iglesia, rey de la iglesia, levantado de los muertos, el mismo ayer y por los siglos, haciendo las mismas obras, haciendo las mismas cosas que hizo Jesús. Ese es el mensaje de la iglesia. Si la iglesia no está enseñando eso, está enseñando alguna teología falsa. Eso fue lo que Jesús les mandó a predicar. Obras mayores, resurrección. ¿Qué más será? ¿Cómo sabremos si estas personas, ellos dicen, pues yo soy creyente? Veamos cuál fue la última comisión para la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, fíjense aquí en este otro mensaje, aquel día en el Calvario, hablando también de las obras mayores. Dice él acá en los resaltados. Ahora, el río no corre para arriba y para abajo al mismo tiempo. Es decir, no puede ir el río así, para abajo y para arriba. El río siempre va en una misma dirección, o para arriba o para abajo, pero siempre va en una misma dirección. Ese es el dicho que está utilizando el profeta aquí. Ahora, el río no corre para arriba y para abajo al mismo tiempo. El río solo corre en una dirección y el Espíritu de Dios solo corre en una dirección. Él no mezcla cosas consigo, corre en la misma dirección. Observen a Jesús para terminar. Jesús dijo, las obras que yo hago vosotros también las haréis y mayores que estas haréis porque yo voy a mi Padre. No estoy diciendo esto tanto por la iglesia, aquí ustedes entienden, sino que las personas que van a escuchar el mensaje. Está hablando de un crítico que había por ahí. Pero fíjense lo hermoso, mi hermano, en una misma dirección, en una continuidad, en una armonía perfecta. Si Jesús hizo las obras de resurrección, no se les olvide, Mateo 27, 50 al 53, la iglesia del tiempo del fin, antes del rapto, tiene que hacerla también, para que pueda acontecer el rapto, mi amor hermano. Al contrario, no va a acontecer el rapto. Yo sé que por estas cosas, mi amor hermano, nos van a criticar. De hecho, ya lo están haciendo. Pero esto fue lo que el Señor nos mandó y nos colocó. Dicen el resaltado, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo.
No os dejaré huérfanos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el cual es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, ni el incrédulo, ni el mundano, ni el denominacional, no lo puede recibir, pero vosotros lo podéis recibir. Ahora, fíjense, las obras mayores era tener el poder en la iglesia. Escuchen, amor hermano, no solo para sanar a los enfermos por la oración, echar fuera demonios por la oración, sino para impartir vida eterna a los creyentes. El Espíritu Santo vendrá y sería puesto en las manos de la iglesia, dice el profeta, el hermano Branham, y sería puesto en las manos de la iglesia para impartir vida. Oh, es lo que significó el Calvario. Tomó hombres y mujeres caídos y envilecidos y los elevó a un lugar para ser hijos e hijas de Dios, para sanar a los enfermos y para impartir vida eterna al dar el Espíritu Santo a creyentes obedientes. Hombres que una vez fueron incrédulos son hechos creyentes e imparten ellos vida eterna espiritual. Qué cosa más grandiosa, qué más grande es poder decir, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, mi hermano, fíjese lo hermoso y lo maravilloso que son las Escrituras, hablando de obras mayores, pero nunca se le pierda el hilo. Uno de la resurrección, porque las obras, la resurrección que hubo en el ministerio del Señor Jesucristo, las mismas tienen que llevarse en el tiempo del fin, antes del rapto. Ahora, nosotros hacemos una comparación. Hubo dos ministerios, o hay dos ministerios en el tiempo del fin. Dos ministerios definitivos, que son ministerio de Malaquías 4:5 y ministerio de Efesios 4:11 al 16. Son diferentes el uno del otro. Este no puede hacer las obras de Efesios 4:11 y Efesios 4:11 no puede hacer las obras de Malaquías 4:5, pero si obran en continuidad, si obran, mi amado hermano, en armonía, se complementan. Entonces dice en el ministerio de Malaquías 4:5, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón aquí de los hijos hacia los padres. Eso lo cumplió el hermano Branham. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso lo cumplió el hermano Branham. Eso no lo hace la manada pequeña. Es decir, Efesios 4:11, Dios no lo mandó a eso, mandó fue a Malaquías 4:5. En Mateo 17 dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, punto, y después habla otras cosas. Pero fíjense, viene primero y restaurará. Eso es en el tiempo del fin. Este no era Juan el Bautista, este hablaba de el Elías gentil, el Elías del tiempo antes del rapto. Ya vino Malaquías 4:5. Y restaurará todas las cosas. Efesios no puede venir a restaurar. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a Efesios a restaurar. Dios lo mandó fue a hacer otras cosas. Y en el verso 20 de Hechos dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, el Señor Jesucristo, el cielo reciba al Señor Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, esto en el tiempo del fin. Y también ya la restauración de todas las cosas, que es la palabra de Dios, la palabra trayendo el corazón de los hijos creyentes del tiempo del fin, nosotros. Amado hermano, cuando yo digo nosotros y me señalo, no me refiero solamente al hermano Robinson, sino de la novia a nivel universal, donde quiera que Dios haya colocado a la novia, esa manada pequeña tiene que estar reconociendo la palabra de la hora, esta palabra que estábamos hablando de resurrección y de obras mayores, tiene que estar identificándola y tiene que estar haciéndose una con esa palabra. Alabados al nombre del Señor Jesús. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba en los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que no han sido o que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, en este paralelo de esos dos últimos ministerios, el tiempo del fin, primer ministerio, Malaquías 4:5, voz de aclamación, y segundo ministerio, el ministerio de voz de arcángel, dice, ministerio de Efesios 4:11 al 16. No se mezclan, pero sí van en una misma dirección. El Espíritu Santo en una misma dirección, dice. Y él mismo constituyó, lo estoy leyendo directamente la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Fíjense para qué es este ministerio. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a la manada pequeña. Dios no mandó a hacer esto al hermano Branham, Dios no mandó esto a Malaquías 4:5. O sea, ¿a quién se lo comisionó? ¿A quién se lo entregó? A Efesios 4:11 al 16, hermano. Más claro yo pienso que no podría ser.
Entonces dice, a fin, este ministerio es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el ministerio de voz de arcángel, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, y esto habla de la estatura de un varón perfecto, de acuerdo a la enseñanza del hermano Branham. Ahora, amado hermano, en esta escritura, en esta manada pequeña, en esta iglesia, fíjese que dice en esta escritura, y la escritura que el mismo profeta dijo y que tenía que cumplirse en esa manada pequeña, 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, dice, he aquí os digo un misterio, el apóstol Pablo hablando, no todos dormiremos. El apóstol Pablo pensaba que él no iba a morir, el apóstol Pablo pensaba, como veía la obra tan desarrollada, el poder de Dios ahí tan fluyendo tanto, él pensaba que él estaría en esa segunda venida de Cristo. Pero no, faltaban 1900, casi 2000 años más adelante para que este misterio se cumpliera. El apóstol Pablo dice, siendo profeta, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros, él se refiere a los vivos. Entonces, aquí en el tiempo del fin hay dos cosas que tenemos que analizar. Primero, que antes de la segunda venida de Cristo, como han transcurrido desde Pentecostés hasta el tiempo del fin, antes del rapto, entonces han transcurrido 2000 años, más de 2000 años. Pero han habido novias durante esos 2000 años que, dice la Biblia, están durmiendo. Dormir es que han muerto, o sea, que están esperando, pero ellos durmieron, ellos partieron con el Señor siendo novia. ¿Por qué partieron siendo novia? Porque cumplieron la palabra, porque fueron elegidos, porque fueron predestinados, porque Dios los escogió para ser la novia de cada una de esas edades. Y aunque partieron y aunque murieron, mi amado hermano, son una novia que están esperando en la resurrección. Y esa resurrección tiene que llevarse a cabo, así como se llevó a cabo en Mateo 27, 50 al 53. Entonces, el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, aquí muchas personas se equivocan y dicen que la final trompeta corresponde al ministerio del hermano Branham. Pero recuerden que si el hermano Branham tenía una trompeta porque era un ministerio, Efesios 4:11 también debe tener un ministerio, debe tener una trompeta porque trompeta en la Biblia es el anunciamiento de algo, es la predicación, dice el mismo hermano Branham. A la final trompeta. Entonces, la final trompeta es esta del ministerio de Efesios 4:11. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, nosotros los vivos. Es decir, que si yo estoy en vida en este acontecimiento, entonces en nosotros se manifestará esa voz de arcángel para poder levantar a los muertos en Cristo Jesús predestinados para novia. Más claro no puede ser, mi amor hermano. Hebreos 11 dice, 39, y todos estos, nuestros hermanos que murieron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo prometido, un cuerpo nuevo, la adopción, que es lo que tiene que llevarse a cabo en el tiempo del fin. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros los que vivimos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Habrá una sola perfección, un solo momento que se habrá a cabo por medio de la boca, la palabra hablada de la novia viviente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amado hermano, estas cosas se han dicho de tantas maneras, las hemos hablado de tantas formas, pero sabemos que la única manera que esto pueda realmente bajar a los corazones de los hijos de Dios es por medio de la revelación divina. La revelación divina no se manufactura. La revelación divina baja y fluye, mi amor hermano. Quiera Dios que nosotros, a lo que le estamos predicando, a la manada pequeña, pueda no solamente aceptarla, sino que pueda echarla, hacerla uno con ella. Ya para finalizar, quiero decirle algo, mi amor hermano. Que esa novia ha tenido las características escriturales. ¿Por qué? Porque la novia ha salido de la Biblia. La novia estaba profetizada de ella, la Biblia hablaba de esa novia en todas las edades, así como se hablaba del Señor Jesucristo y todo lo que hemos dicho. Entonces, mi amor hermano, nosotros estamos en el tiempo del fin. Nosotros no estamos aislados en el buen sentido de la palabra. Nosotros no estamos fuera de la Biblia, estamos dentro de la Biblia, dentro de los cumplimientos proféticos, dentro de lo que la Biblia dice de nosotros. Qué hermoso es hallarnos en las Santas Escrituras. Entonces, la primera
experiencia divina con Dios es encontrarnos, hallarnos dentro de las escrituras, hallar aquellas escrituras que hablaban de un tiempo final, que hablaban de un ministerio profético en el tiempo del fin, que hablaban de ese ministerio tan anhelado de voz de arcángel. Yo les digo algo, hay muchos que están asociando la voz de arcángel con el hermano Branham. Dicen que es el hermano Branham el que tiene que cumplir la voz de arcángel. Por eso ellos dicen que el hermano Branham tiene que resucitar, que se tiene que levantar de los muertos y tiene que continuar el hermano Branham predicando una obra, realizando una obra para que él pueda cumplir la voz de arcángel. De ahí es donde sale la doctrina del retorno, porque ellos se sienten insuficientes, porque ellos no tienen la revelación. Yo he escuchado grandes hombres, a un ministro tremendo, que son hasta mejores ministros, mi amor hermano, tienen una predicación y muchas cosas tremendas. Yo los he escuchado decir, cuando hablan de estas cosas, que ellos no son capaces, que en ellos no se puede manifestar lo que se manifestó en el hermano Branham. ¿Por qué? Si Dios hace como Él quiere, si es el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo que obró en el hermano Branham es el Espíritu Santo que tiene que obrar en este ministerio del tiempo del fin. Entonces, este hermano decía, yo no puedo cumplir esto, yo no lo voy a cumplir. Claro, tú no lo vas a cumplir, porque ¿quién eres tú o quién soy yo? Pero Dios sí lo va a cumplir. Es el Espíritu Santo en su manada pequeña, en sus hijos, finalizando la obra. Y el fin de la obra es rapto. El fin de la obra, mi amor hermano, para que los hijos de Dios puedan ser raptados, ellos tienen que llegar a la estatura de un varón perfecto. Ellos tienen que ser adoptados. Pero ¿cómo va a haber una adopción si no hay quien les predique? ¿Cómo va a haber una estatura de un varón perfecto si no hay quien se las enseñe? Por eso Dios dejó constituido su ministerio quíntuple. Hay personas que dicen, nosotros creemos en el ministerio quíntuple. Nosotros creemos que sí hay un ministerio quíntuple porque la Escritura lo dice, pero hacen del ministerio quíntuple un ministerio eunuco. Ellos dicen, si yo hago parte del ministerio quíntuple también, yo creo y soy predicador y hago parte del ministerio quíntuple, pero lo están viendo de una manera miope. Están viendo el ministerio quíntuple como un ministerio eunuco, como un ministerio que no tiene este poder, esta facultad, como dice el hermano Branham, de impartir vida eterna, de llamar a los muertos. Y en este ministerio, no en otro, en este es donde tiene que manifestarse la palabra hablada de la hora. Primero, mi amor hermano, para preparar a la manada pequeña. Y cuando la manada pequeña esté lista, esté preparada, cuando Dios pueda secretamente, humildemente, adoptar a sus pequeños, antes de finalizar, lo voy a decir que va a pasar. Antes que finalice esto, mi hermano, Dios levantaría este ministerio y por la predicación de este ministerio, que es un ministerio sencillo y humilde, mi amor hermano, esa manada pequeña, esa iglesia, esos hijos de Dios del tiempo del fin, Dios los adoptará. Alguien me preguntará, o me preguntaba, hermano, ¿y cómo se va a llevar a cabo esa adopción? De acuerdo a la Escritura dice. El hermano Branham lo predicó. Adopción tiene 4 libros, 4 secciones. Ahí está la adopción. Pero mi amor hermano, hay personas que tienen un concepto errado y que se imaginan adopción siendo una cosa extremadamente estrepitosa. Ya no sé cómo se lo imaginan. Esto va a continuar humilde y sencillo. Jesús dijo, será tan humilde que a muchos se les pasará por alto. Mi amado hermano, el ministerio de Juan el Bautista se les pasó por alto a muchas personas. Ellos vieron a Juan el Bautista como un predicador, como un profeta, pero nunca como el cumplimiento profético de Malaquías 3:1. Jamás lo vieron así. Ellos creían que Juan el Bautista era un gran hombre, era un gran predicador y listo, y llegó y predicó y se murió y listo. Nunca lo vieron como el cumplimiento profético de Malaquías 3:1. Aún los apóstoles no lo vieron así, amado hermano. Pero el Señor Jesucristo una vez le dijo en esa escritura de San Mateo 17, cuando los discípulos reconocieron que Jesús era el Mesías, que era identificado, cuando vieron que Él se transfiguró, que era el Dios mismo, le dijeron, pero ¿por qué entonces las escrituras? ¿Por qué los escribas nos enseñan que es necesario que Elías venga primero? Pues si ya tú eres el Cristo, imagínense, no había ni siquiera identificado a Jesús. Era tan sencillo y tan humilde el ministerio del Señor Jesucristo que los apóstoles, sus mismos apóstoles, aún viéndole obrar milagros, viéndole obrar tantas cosas, tampoco lo habían identificado como el Mesías, como el ungido. Entonces ellos le preguntaron, oiga, tremendo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Señor, tú eres el que dice la Biblia. Pero ven acá, entonces, ¿por qué los escribas nos enseñan que Elías tenía que venir primero? No lo habían conocido, el ministerio de Elías, de Juan el Bautista. Y Jesús le dijo, ¿será tan humilde? Y a la verdad os digo, Elías ya vino. Y les habló que era Juan el Bautista. Y ahí fue cuando apenas Pedro, Juan y Jacobo vieron que les estaba hablando de Juan el Bautista, que el ministerio de Malaquías 3:1 lo cumplió Juan el Bautista.
Antes no lo conocían. No fueron muchas personas los que identificaron a Juan el Bautista. No fueron muchas personas los que conocieron que Juan el Bautista era Malaquías 3:1. Como muchos tampoco creyeron ni sabían que Isaías 61 era el Señor Jesucristo. Algunos lo escucharon, pero no lo aceptaron. Amado hermano, el Señor Jesucristo dice, y el hermano Branham también, que el rapto se llevaría a cabo en el tiempo del fin y muchos no lo identificarían, muchos no lo conocerían, que se sucedería el rapto y muchos no sabían que el rapto aconteció. Y yo te digo algo, con todo mi corazón, muchos creen que el rapto va a llegar, ¡pum!, va a suceder así, listo. Amado hermano, el rapto ya empezó hace mucho tiempo. El rapto empezó en 1947, cuando el ministerio del hermano Branham empezó a predicar llamando a la novia que iba a ser raptada, entre los cuales salimos tú y yo en esa grande red de la evangelización del ministerio de Malaquías 4:5, por medio de escuchar por las cintas, por medio de leer los mensajes, nos atrapó porque estábamos predestinados y vinimos al mensaje y por medio del mensaje nos hemos venido preparando, pero Dios levantaría un ministerio de Efesios 4:11, porque Malaquías, solamente con Malaquías estaría incompleto, solamente Malaquías no podríamos hacer rapto, se necesita Efesios 4:11 al 16 para poder hacer rapto, para poder finalizar la obra, mi amado hermano. Alabados al nombre del Señor Jesús. Cada uno cumpliendo la obra que Dios le dio, obras mayores. Y yo te digo algo, la gente cree, sí, cuando eso suceda, cuando eso acontezca, el rapto se está llevando a cabo en este momento. Y es tan humilde que se les ha pasado por alto a muchos. El rapto se está llevando a cabo en este momento y se les ha pasado a muchos. Muchos ni siquiera reconocen a Efesios 4:11. Muchos ni siquiera aceptan, reconocen o creen en Efesios 4:11, porque es tan humilde y es tan sencillo que no le prestan atención, que no lo ven, así como pasó con Juan el Bautista, así como pasó con Malaquías 3:1, mi amor hermano, con el Señor Jesucristo, y con Malaquías 4:5, mi amor hermano. ¿Usted cree que muchas personas, mi amor hermano, que a quienes les predicó Malaquías 4:5 lo aceptaron, lo vieron? No. Y aún creyentes el mensaje se fueron al mundo nuevamente. Por último, algún día el ángel se te va a aparecer a ti y a mí para finalizar la obra de adopción, porque la obra de adopción ya empezó. ¿Cuándo empezó la obra de adopción, hermano Robinson? Desde que empezamos a escuchar a Efesios 4:11, empezó la obra de adopción, empezó la obra de estatura un varón perfecto, y la va a finalizar el Señor. Algún día el ángel se te aparecerá a ti y te dirá, levántate, ponte de pie, y le dirá, tú has sido escogido, tú has sido elegido desde antes de la fundación del mundo, para que en ti se manifieste, para que en ti se obre, se manifieste esta palabra del tiempo del fin. Y tú vas a obrar solamente por lo que yo te diga. ¿Cómo crees tú que se sentiría esa persona? ¿Cómo se sintió el hermano Branham? ¿Cómo se han sentido todos aquellos hombres quienes han tenido esta experiencia divina? El Señor se nos va a aparecer algún día. ¿Estás tú preparado? ¿Has creído tú esta palabra? ¿O tú dices que la aceptas pero no ha bajado a tu corazón? Tiene que bajar en tu corazón. Tenemos que aceptarla. Tenemos que creerla con todo nuestro corazón. Porque recuerda, estamos a punto de finalizar la adopción. Se te va a aparecer el ángel. Si no se te aparece, entonces, mi hermano, es porque no fuiste elegido. Pero el ángel se tiene que aparecer a aquellos a quienes va a adoptar y les va a decir que fueron elegidos por parte de Dios, que fueron predestinados para esa obra. Y esa persona, cuando reciba la visitación del Señor, cuando sepa ahora, no solamente por las escrituras, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando eso suceda, mi amor hermano, esa persona, no es que esa experiencia la va a convertir, la va a hacer más, va a ser exactamente igual, pero ahora con este testimonio. Un mayor testimonio. Y esa persona va a continuar humilde y sencillo, mi amor hermano. Muchas personas que no lo han aceptado, no lo van a seguir aceptando, no lo van a creer. Va a continuar la cosa igual hasta que culmine el rapto. Por medio de la voz de ese ministerio final, por medio de la voz de esa novia palabra, esa manada pequeña, esta traerá, producirá tal efecto, tal poder se desenvolverá, saldrá de la boca de esa novia universalmente que producirá el gran terremoto, así como en el final del ministerio del Señor Jesucristo. Producirá ese gran terremoto donde los muertos en Cristo, desde Pentecostés hasta estos días, los que partieron con el Señor siendo novia, tendrán que levantarse. Se levantarán por medio del poder que saldrá de la boca de la manada pequeña, los que viven, mi amor hermano. Allí saldrá el apóstol Pablo, allí saldrá el apóstol Pedro, allí saldrán Esteban, todos estos hombres saldrán y nos reuniremos con ellos, mi amor hermano. Alabados al nombre del Señor Jesús. Esta es nuestra esperanza. En ella nosotros
nos gozamos y esperamos en estas promesas. No quiero saturarte tanto, quiero dejarlo hasta aquí y que el Señor te inspire y te ayude y te ilumine y que podamos mantenernos, perseverar en esta enseñanza, en esta revelación que el Señor nos ha dado. Obras mayores, resurrección, las obras que las Escrituras hablan de nosotros son las que tienen que llevarse a cabo. Vamos a orar, mi amor, hermano, cierra tus ojitos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios de la gloria. Tu santa y bendita palabra ha sido hablada una vez más desde estos aparatos electrónicos que tú nos has permitido. Ayúdanos ahora, mi Señor, para poder comprender tu palabra, para aceptarla, pero también para compararla con las Escrituras, para poder saber si es realmente tu Escritura, eres tú o no eres tú, que no es un hombre hablando, que no es un hombre enseñando cosas, sino es tu palabra inspirada y hablada desde la gloria, mi Señor. Ayúdanos ahora. Bendice a tu manada pequeña, bendice a Fe Viva, tu pueblo, bendice a Israel, tu pueblo, bendice a la novia alrededor del mundo, mi Señor. Ayúdanos a nosotros que clamamos y esperamos por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te hemos pedido todas estas cosas, con acciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Mi amor hermano, que tenga una feliz noche. Que el Señor Jesucristo te continúe bendiciendo a ti y a todos los tuyos.